Ya, ahí sí. Ahora estamos grabando, entonces vamos a empezar la ayudantía 7, ¿cierto? Ya le subimos el video el día viernes sobre la pregunta 1, que era básicamente algo que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Estimar las demandas condicionadas y en base a las demandas condicionadas, ¿cierto? Que nos da la función de producción, obtener la función de mínimos costos, ¿cierto? Esta función de mínimos costos, como vimos, dependen de los precios de los factores productivos y del nivel de producción fijado por la empresa, ¿cierto? En base a eso, nosotros podemos obtener los costos medios, los costos marginales, en este caso de corto plazo. ¿Por qué en el corto plazo? Porque existe una variable que va a estar fija, al menos una. Por ejemplo, si tuviéramos tres variables, tres factores productivos, al menos uno de ellos va a estar fijo. Podrían estar dos fijos, pueden estar los tres fijos, pero al menos uno de ellos está fijo. Entonces, tenemos eso. También vimos el tema de la producción óptima. Espera un poquito, Daniel. De la producción óptima, que es básicamente encontrar el nivel de producción tal que el ingreso marginal, que en este caso en competencia perfecta es igual al precio, es igual al costo marginal. ¿Ya? Y hay algunas condiciones, en este caso en el corto plazo, yo quiero que el ingreso medio, que en este caso también es igual al precio, sea menor, perdón, sea mayor o igual que el mínimo costo medio hora. Entonces, en base a eso, las empresas estarían maximizando sus beneficios. Dime, Daniel. Yo tenía una duda con lo de si fueran tres y fueran en el corto plazo, entonces uno es constante, ¿sería como totalmente análogo a si fuera con dos en largo plazo el procedimiento? No necesariamente. Por ejemplo, si tú tienes la función de producción, eh, cuando tú tienes dos variables y una está fija, la función de producción es fácilmente, digamos, despejable. Puedes despejar, eh, no sé, por ejemplo, L en función del Q y del K y del W y todo eso, ¿sí? Es más fácil cuando tienes dos variables. Pero cuando tú tienes tres variables y una de ellas está fija, entonces vas a tener un sistema de ecuaciones. Vas a tener eh, una función de producción que depende de dos variables y una adicional que está fija, ¿cierto? Y además tienes los costos que dependen de dos variables y una de ellas está fija. Entonces ahí tendrías que aplicar la granjeada. ¿Se entiende? O sea, Sí, ¿sí? ¿Se entiende? sí, pero eso sería como análogo a si fuera en el largo plazo, pero con dos. No. La analogía entre el corto y el largo plazo es únicamente si tu factor fijo de corto plazo corresponde al factor óptimo que tú deberías esperar en el largo plazo. ¿Me entiendes? Ya, gracias. Ok. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a la pregunta uno? Ahí está la función, bueno, también de beneficios. Sabemos que los beneficios económicos son los ingresos totales, P por Q, menos los costos asociados entonces a este nivel de costo, ¿cierto? Y acuérdense que los beneficios económicos son distintos de los beneficios contables. En específico, los beneficios contables vienen a ser las utilidades de las empresas, pero a las utilidades de las empresas le restamos los costos de oportunidad asociados a la producción y eso vendrían a ser los beneficios económicos. Entonces, si nosotros tenemos beneficios económicos iguales a cero, puede implicar que la empresa sí tenga, digamos, utilidades, pero el costo de oportunidad, es decir, su segunda mejor alternativa como empresa de operar en otro mercado, obtendría las mismas utilidades. Entonces, en base a eso, una es indiferente entre producir entre este mercado y otro mercado. ¿Sí? El beneficio contable considera los costos de producción. Sí, es todo exactamente igual, solo que además, digamos, de los beneficios obtenidos, las utilidades, se les descuenta los costos de oportunidad. ¿Me entiendes? O sea, si yo, por ejemplo, como empresa, como Nestlé, estoy ganando 10 millones de dólares, ¿ok? Y el costo de oportunidad de Nestlé, digamos, no sé, operar en otro mercado, el mercado de zapatillas, si operara en el mercado de zapatillas y él ganara, o sea, Nestlé ganara 10 millones de dólares, 10 millones de dólares menos el costo de oportunidad, 10 millones de dólares, eso da cero. Entonces, en este caso, Nestlé tendría beneficio económico cero. ¿Sí? Obviamente, si Cristian, tiene beneficio. es que como que eso de decir que nosotros cuando calculamos el beneficio económico estamos considerando el costo de oportunidad, ¿lo hacemos como en verdad es así o lo hacemos como dentro del ramo? Porque como que no veo que consideremos eso, como que consideramos solo los costos de producción al usar las funciones y eso. Ah, ya, te entiendo. No, o sea, lo que pasa es que aquí estamos considerando, claro,
la función de producción, estamos considerando los costos, claro, los costos de producción, pero hay una diferencia entre lo que pasa realmente digamos, a nivel contable, a nivel financiero, y a lo que pasa a nivel económico, ¿me entiendes? O sea, es como un tema, por ejemplo, eh, aquí en este caso, en el ramo, el trabajo y el capital, en verdad no lo estás viendo como personas o unidades, lo estás viendo como horas, ¿ya? Esto es, digamos, como para cierto supuesto de que sea continua la función de producción, etcétera, no sea discreta, por ejemplo. Entonces hay ciertas diferencias, pero lo que nosotros estamos analizando in situ son los beneficios económicos, ¿ya? No sé si te quedó más claro o no. Sí, Pasaría, Cristian, vale, gracias. ok, pasaría exactamente lo mismo que en el caso de teoría del consumidor. Por ejemplo, aquí en vez de la TMS estamos analizando la tasa de sustitución técnica. Y sabemos que la tasa de sustitución técnica, que no es nada más que la relación entre los productos marginales, vendría a ser un costo de oportunidad. Entonces ahí viene y se incorpora todo el tema de costo de oportunidad, ¿ya? ¿Cuántas unidades de cierto factor productivo yo estoy dispuesto a rechazar para contratar un factor productivo adicional? Otro factor productivo adicional. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a esta ayudantía? Ya sea conceptual, sea respecto a la resolución del ejercicio, etcétera. Dale, Felipe. Hola Cristian, tengo dos consultas. La primera es de la D. ¿Ya? En la última línea dice, y si la única motivación de esta empresa fuese maximizar sus beneficios. Nosotros vamos a ver solamente casos donde esa sea la única motivación de la empresa, ¿no? Claro, exacto. Mira, lo que pasa es que en la realidad esto es mucho más complejo. Yo creo que ya se lo pasaron en clase. Pero una de las estrategias de las firmas corresponde a la maximización de beneficios, ¿cierto? También hay otras, por ejemplo, minimizar costos, que viene a ser el análogo. También puedes, por ejemplo, otra estrategia podría ser estrategias de marketing, estrategias de innovación y emprendimiento, etc. Nosotros nos vamos al modelo más clásico, que es como únicamente ver en temas de beneficio, ¿sí? También hay otros tipos de empresas u otros tipos de organizaciones que están destinadas, no sé, a maximizar el beneficio, pero no de la empresa, sino un beneficio social, etc. ¿Ya? Aquí nosotros digamos, lo vemos un poco más desde el punto de vista de producción de bienes, ¿ya? Pero también se puede considerar servicio en todo caso. Vale. Y la otra es de la E. ¿Ya? Me quedó súper claro cuando me conviene a mí ampliar el tamaño de la planta en el largo plazo, Ujú. pero, o sea, me quedaron como claros los criterios, ¿cachai? Si el beneficio es mayor a cero. Pero no me quedó claro si es que era así o no, onda en este ejercicio. En este ejercicio, Ujú, si me eh, convenía o no hacerlo. que claro, en este caso, como no obtenemos números, tendrías que ver cuándo el beneficio es mayor que cero. No sé muy bien cómo sacar esto. A ver. L es Q cuadrado. Ah, bueno, es esto acá. Acá tienes la función de costos, tienes el costo marginal, que es 2WL Q partido entre cuadrado, y eso lo igualas a P, ¿cierto? Entonces tendrías PT cuadrado partido en 2WL, y eso es igual a tu producción, ¿cierto? ¿Me seguiste? ¿Tienes? O sea, más o menos. Lo que pasa es que yo llegué así como bien hasta donde le hiciste tú del beneficio como óptimo, que Ya, era una expresión. Entonces sí, yo dije, ok, si esto es mayor a cero, entonces despejé como P, sí, ya, sí. Claro, o pero no sea, tiene número. Entonces no sé si es mayor, igual o menor. claro, claro. Como es una expresión, en verdad hay que analizar eh, la función de beneficio. Básicamente tú dices, mira, esta función de beneficio es positiva si ocurre esto. Y yo encuentro que está acertado que hayas tomado el precio como la variable, porque al final el precio es la variable exógena. Entonces, dependiendo del precio, que viene a ser la demanda, eh, vas a determinar tu función de producción para cada una de las firmas. Entonces está bien. Está bien. Como dependiendo del precio, tú vas a obtener beneficios positivos, beneficios negativos. ¿Ya? Por ejemplo, a medida que si tú como empresa en el corto plazo tienes beneficios positivos, eso implica que otras firmas se van a ver tentadas a entrar. Y como hay incentivos, no hay barreras de entrada ni salida en el mercado, competencia perfecta,
estas firmas van a entrar, ¿cierto? Y al entrar van a aumentar la oferta. Si aumenta la oferta, el precio de equilibrio va a tender a disminuir. Si el precio disminuye, entonces los beneficios para cada firma tienden a disminuir. Y esto ocurre, digamos, la oferta se va expandiendo hasta tal punto en que el precio llega al mínimo costo medio en el largo plazo. Cuando llega al mínimo costo medio de las empresas, ahí ya los beneficios son cero. Todas las empresas que tengan beneficios negativos se van a ir del mercado y todas las empresas que tengan beneficios iguales a cero o positivos se van a mantener en el mercado. Ahí ocurre el cierre del mercado. ¿Sí? Vale. Pero respecto a lo mismo, me quedó una duda en ese mismo ejercicio, en esa misma letra, porque em, como que la decisión era si ampliar o no la planta en el largo plazo, Sí. pero si no me equivoco utilizábamos como el costo de corto plazo. Eso no me quedó claro. Claro, lo que pasa es que si tú obtienes beneficios positivos en el corto plazo, ¿cierto? Eso te incentiva a seguir produciendo en el largo plazo. ¿Ya? Y dado que tú tienes una cantidad fija en el corto plazo, no necesariamente la óptima, entonces en el largo plazo, si tú vas a seguir operando en el largo plazo, te vas a ver incentivado a comprar tal cantidad que va a ser óptima en el largo plazo. ¿Sí? Entonces no hace falta como sacar la función de costo a largo plazo para evaluarla en el beneficio como óptimo para saber si ampliar o no la planta. No, en este caso no. No, no, no. Es como... Claro, habría que determinar cuál sería ese beneficio óptimo, pero sí lo puedes calcular en todo caso. O sea, si tú tienes la función de producción, acá puedes calcular con el Lagrangiano, ¿cierto? Y obtener la cantidad óptima del, en este caso, el tamaño de la planta, ¿cierto? Ojo que esto todo lo ven como en el cortísimo plazo, podríamos decir. Como que tú estás evaluando ya sea la función de producción en el corto plazo, los beneficios de corto plazo y también puedes evaluar los beneficios de largo plazo. ¿Sí, Daniel? Cristian, me acuerdo que en clase como que hacíamos una piscina gigante para el largo plazo y como que mini piscinas para el corto plazo, que Ya, eran los costos medios. Y como que ya. si estábamos a la izquierda deberíamos agrandar la planta, si estábamos a la derecha la deberíamos achicar. Como que así sería, como que teníamos que hacer todo ese desarrollo para llegar así como poder asegurar si nos conviene ampliar o no, ¿cierto? Yo no sé exactamente de qué piscina estás hablando, pero probablemente tenga relación con lo que los costos en general de largo plazo actúan como un envolvente de los costos de corto plazo. Algo así. Puede ser, no estoy seguro. Pero Sí, eso. la... ¿Sí? Ah, ya. Em, bueno, ahí claro, básicamente sí está relacionado y lo único que estás considerando en ese caso es como tú tienes que llegar al cierto óptimo. Ese óptimo va a ser en el corto plazo el mínimo costo de tal manera que se iguale, digamos, al costo del largo plazo. Pero aún así, el largo plazo tiene un mínimo costo en sí. Entonces la idea es que en el corto plazo el corto plazo busque llegar a su mínimo que coincida también con el mínimo de largo plazo. ¿Ya? En ese caso, ambas soluciones van a coincidir. ¿Me entiendes? Pero básicamente eso, tú vas variando el factor fijo y vas a tener distintas curvas de isocosto, por ejemplo, o de costo, de mínimo costo de corto plazo. ¿Sí? O sea, Gracias. ok, dependiendo del factor productivo fijo, ¿cierto? Tú vas a tener distintas curvas de costos y esas se van a ir moviendo alrededor de lo que es la curva envolvente, que es la curva de costos de largo plazo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda con respecto a la pregunta 1? O si no, pasamos a la pregunta 2. Porque se oscureció rápido. Antes estaba de tarde. Ya bueno. Entonces pasemos a la pregunta 2 nomás. Va a ser un poquito eh, más de lo que ya hemos visto, pero ya quizás aplicado un poco más con lo que es oferta de corto plazo. Entonces, nos dice así. Considera una industria con n firmas. Cada una de ellas posee una estructura idéntica de costos dada por C, en este caso Q al cuadrado más 8Q más 300, donde Q es la cantidad producida por cada firma. La función de demanda de mercado es igual a P igual a 120 menos 3QD. En base a esta información, obtenga las funciones de costo marginal, costo medio variable y costo medio fijo. Y además, grafique. Entonces tenemos la función de costo
q cuadrado más 8q más 300, vamos para allá. Tenemos, no hay otro por acá, costo total es igual a q cuadrado más 8q más 300, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros podemos obtener el costo marginal, que no es nada más que la derivada del costo total con respecto a la cantidad de producción Q, y esta vendría a ser 2Q más 8. Nótese que el costo marginal total es igual al costo marginal variable. ¿Ya? Si nosotros tomamos el costo variable, que es Q cuadrado más 8Q, voy a escribir en todo caso, Q cuadrado más 8Q, la derivada del costo variable con respecto a Q es 2Q más 8, entonces para que lo tengan en cuenta. Y los costos fijos, voy a llamarlo F, son iguales a 300. Tenemos los costos marginales. Los costos medios totales vendrían a ser el costo total dividido en la producción. O sea, estamos diciendo en promedio cuánto me cuesta cada una de mis unidades producidas. Y esto me da Q más 8 más 300 partido en Q. Nótese que el costo medio total corresponde a la suma del costo medio variable y el costo medio fijo. ¿Ya? El costo medio variable corresponde a el costo variable dividido en Q, o sea, Q más 8. Y el costo medio fijo, que también depende de Q, sería el costo fijo 300 dividido en Q. Entonces ahí tenemos todas las estructuras de costo. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo sí tengo una. ¿Cómo supiste que Q más 8 era como el variable y el otro era el fijo? Ya, vamos al tirón con eso. Mira, como estamos en el corto plazo, tú tienes que saber que tenemos una estructura de este estilo. Espera, voy a dibujar. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a tener una estructura de este estilo. C de Q, que también depende obviamente de los factores del precio de los factores productivos, vendría a ser W1, por ejemplo, por la función, pongámosle, ya, X1. Este viene a ser la demanda condicionada del factor productivo X1, ¿ya? Que vendría a ser como el óptimo, entre comillas. Más W2 por X2. Pero esta cantidad va a estar fija, ¿sí? Estamos en el corto plazo. Tenemos un factor productivo fijo, al menos uno. Entonces, este aquí está fijo independiente del nivel de producción. O sea, si tú produces 0, entonces tus costos vendrían a ser 0, que es esto de acá, más la cantidad fija. En este caso vendrían a ser los 300. Entonces, este 300 no corresponde nada más y nada menos a que digamos, el gasto total del factor fijo. ¿Sí? Sí, entendí. Vale. Ok. Entonces ahí tenemos eso, tenemos los costos fijos. Como hay costos fijos, sabemos que estamos en el corto plazo. Y en base a eso nosotros podemos dibujar, que es lo que nos pedían, ¿cierto? Vamos a poner aquí nivel de producción. Nos piden calcular costo marginal, en este caso es 2Q más 8, partimos con un 8 acá. Ya, tenemos los costos marginales, espérenme, algo de este estilo. ¿Ya? Próximo semestre me compro una tablet, sí o sí. Ya, mucho clic. Ya, costos marginales. Tenemos los costos medios variables, que son Q más 8. O sea, tendríamos algo de este estilo. Algo así. Tenemos entonces ahí los costos medios variables. Okay. Y tenemos los costos medios fijos, que son 300 partido en Q. O sea, es una... tiene un nombre eso, pero es asintótico. Entonces, algo así. No, quizás no tanto. Ahí, más o menos. Entonces, costo medio fijo. ¿Ya? Nótese que la suma del costo medio variable más el costo medio fijo es igual al costo medio total. Entonces, igual podríamos hacer la curva de costo medio total, que se parece para producciones tendientes a cero, se parece mucho al costo medio fijo. Y a medida que va aumentando la producción, cada vez se va apareciendo más los costos medios variables.
¿Esto por qué pasa? Porque los costos medios fijos van tendiendo a cero. ¿Ya? Entonces este es costo medio total, como cemento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿La roja cuál era, perdón? La roja es el costo marginal. Es la cantidad o el costo adicional que te incurre producir una unidad adicional de producto. Gracias. Ok, ya, entonces sigamos. La B nos dice, encuentra la función de oferta de la industria, P o Q, donde Q es la cantidad agregada de producción de la industria. Ya. Entonces, para ello, antes de calcular, digamos, la función de oferta de la industria, tenemos que calcular cuánto produce cada uno de los oferentes o de las firmas. Entonces, nosotros tenemos que saber que las firmas van a buscar maximizar su beneficio. ¿Ya? Y su beneficio, acuérdense, responde al tiro a la duda. Los beneficios económicos no son nada más que los ingresos menos los costos. ¿Ya? Vamos a responder algo. En teoría la rojita debería pasar justo por el vértice de la negra. Por el vértice de la negra, la rojita. Ah, sí, tienes toda la razón del mundo. Ya, espérense, antes de hacer esto, tiene toda la razón mi compadre. Sí, pasa que el mínimo costo medio intersecta con el costo marginal. Ahí para que lo tengan en cuenta. Algo así. Ya, algo así. No, no, no me exijan mucho. Estoy usando el mouse. Costo medio total. Si la curva de costo medio variable también fuera de este estilo, como cuadrática o polinomial, su mínimo también debería encontrarse en el costo marginal. ¿Ya? En este caso es lineal, entonces su mínimo igual intersecta en todo caso al costo marginal, que sería cuando la cantidad es 0, o sea, ahí en 8. Pero ahí para que lo tengan en cuenta. Cristian, ¿puedes repetir por favor lo último que no me quedó claro? El costo medio total y el costo medio variable siempre van a tener su mínimo intersectado con el costo marginal. Es decir, costo marginal, costo medio total, costo medio variable. ¿Sí? En este Vale, caso gracias. no ocurre lo mismo con el costo medio variable porque es lineal, nada más que eso. Aún así su mínimo está acá, intersectado. Ya, entonces ahora sí, como las firmas buscan Disculpa. maximizar, ¿sí? Pero no es el mismo punto que cuando en este caso el medio variable intersecta al medio fijo, ¿verdad? El medio variable intersecta el medio fijo. En este caso no estaríamos, no debería ocurrir eso porque los costos medio fijos, si bien tienden a cero, nunca llegan a cero. ¿Se entiende? De por sí ya tienes costos medios. Ah, Entonces, sí, sí. Pero como dijiste que el punto mínimo del costo medio intersecta justo al costo marginal, ¿cierto? sí. Eh, el costo medio variable no intersecta en ese mismo nivel de Q al costo medio fijo. Como tú dices, como este punto es distinto a este punto, ¿eso? No. Ya no te El entendí bien punto. entonces. Te voy a rayar, sí. ¿Se puede? Ese punto con Ya. ese punto. Ya, ¿qué ocurre con eso? ¿No son iguales? ¿No es el mismo nivel de Q? O sea, No necesariamente. es que no entiendo bien la pregunta porque, mira, para este nivel de costo medio total igual a costo marginal, aquí, ya, tú vas a percibir beneficio cero. Ahí lo vamos a ver después. Para esta cantidad, que vas a tener beneficio cero, tú vas a tener este costo medio variable. Pero no hay mucho más análisis que eso. Ah, ya, vale. ¿Sí? Ahí vamos a analizar más. Y si tú tenés alguna duda, me dices no. Ya, entonces, los beneficios económicos son los P por costo marginal, ¿cierto? Menos los costos de producción. Ya. En esta parte, no sé qué me había preguntado en dónde aparece lo de los beneficios económicos. Los costos que salen ahí también deberían estar asociados con la parte de los costos de oportunidad, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función de producción, a partir de esa función de producción nosotros obtenemos los mínimos costos y la función de producción en sí ya tiene una tasa de sustitución técnica que nos dice nuestro costo de oportunidad, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, beneficio igual a ingreso total, precio por unidad multiplicado por el número de unidades producidas menos el costo de producción. Entonces, como queremos maximizar esto y tenemos una sola variable, pongámosle, que depende de Q, entonces hacemos la condición de primer orden, primera derivada igual a 0, entonces depende de Q es igual a, como en este caso el precio no depende de Q, porque estamos en competencia perfecta, ¿ya? Es decir, que ni los demandantes ni los oferentes pueden alterar, digamos, este precio, sino que esto ocurre mediante el propio equilibrio del mercado. Entonces, el precio es un variable exógeno que no depende de la cantidad de producción. Y por ende, esto nos quedaría el precio menos la derivada del costo total con respecto a Q, que es el costo marginal. Y que también depende de Q. Esto lo igualamos a 0 y ahí obtenemos nuestra primera relación o ecuación, que vendría a ser que el precio, que en este caso es igual al ingreso marginal, acuérdense que este es el ingreso dividido en Q sería el ingreso marginal o precio es igual al costo marginal. ¿Ya? Hoy estaba hablando con alguien de esto, que en verdad micro es, el tercer certamen de micro es esto. Precio igual a costo marginal, así que si quieren, tatúenselo. Precio igual a costo marginal. Esto es todo. ¿Ya? Ingreso marginal igual a costo marginal. En el Sí. certamen, perdón, ¿en el certamen es necesario como justificar eso? ¿O podemos No, como aplicarlo automáticamente como por condición de primer orden P igual a eso? sí, yo creo que sí. O sea, se asume que ya lo entienden. Entonces yo creo que, a menos que les digan como demuestre que se puede llegar a esto, yo creo que lo mejor es siempre P igual a costo marginal y ahí vamos a ver la otra relación, pero sí. Y Daniel Ok, dice, gracias. ok, ¿el tema de economías de escala se utiliza tanto para corto como a largo plazo? Sí, exactamente. Las economías de escala tienen que ver con que los costos medios totales tienen que ser decrecientes. ¿Ya? Eso implica que por cada vez que yo produzco, cada unidad me sale más barata. ¿Ya? Eh, no lo vamos a ver aquí en el curso, creo que no, pero existen ciertos mercados en los cuales sí conviene dejar a una sola firma y no a muchas firmas. ¿Ya? En base a este concepto, que es el de lo... ¿Cómo se llama? El de las economías de escala, ¿ya? Usualmente esto ocurre con las termoeléctricas, con básicamente todo lo que es el mercado de energía, en base a que estas operan como monopolios naturales, así se llama, ¿ya? Que no conviene que estén muchas firmas porque es muy costoso. Y duran, digamos, como más el tema de la accesibilidad social. Dime, Daniel. Cristian, que justamente hoy día vimos eso y llegamos como a las mismas conclusiones que tú dijiste de que si había economía de escala, con harto implica si llegaba a que se podría generar un monopolio natural. Pero llegar a esa implicancia final solo podría ser en el largo plazo o también en el corto. No, también podría ser en el corto plazo. Sí, la idea es que los costos medios sean decrecientes. Así tú obtienes economías de escala. ¿Ya? Las economías de escala igual son la razón por la que quizás cuesta mucho menos producir un sándwich en China y traértelo acá y que tú lo compres, a que lo produzcan igual aquí. Y bueno, eso básicamente. Entonces, tenemos precio igual a costo marginal, condición de primer orden. ¿Para qué? Para Hola, maximizar la disculpa. firma. Ahí Sí, la segunda derivada sería menor que cero. La segunda derivada, pero no sé de qué, pero una segunda derivada menor que cero, yo creo. está acá. ¿Sí? Para que fuera eficiente. Sí, ahora vamos para ahí. Condición de primer orden. Precio igual a costo marginal. Para asegurarnos de que esto realmente sea un máximo, porque acuérdense que tenemos una función de beneficios de este estilo. Tenemos Q. Esto vendría a ser los ingresos de Q, o sea, P por Q, lineal. ¿Por qué? Porque los precios, digamos, son exógenos, o sea, constantes. Y tenemos la función de costo, voy a hacerlo con moradito, que va a ser algo así. Inicialmente es de este estilo, ¿no? Claro. No es al revés. Tendríamos rendimientos crecientes de escala, rendimientos decrecientes de escala. Y obviamente puede traspasar al filo, no importa. Pero el tema es que nosotros estamos buscando maximizar esto, el beneficio. O sea, podría estar aquí o podría estar acá. ¿Sí?
En este caso, aquí tendríamos beneficios, los mínimos beneficios posibles. Y acá tendríamos los máximos beneficios posibles. Entonces, es importante saber cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Para ello, entonces, mate 1, sacamos la condición del segundo orden, segunda derivada para una variable tiene que ser negativa, que es a lo que iba dicho. Tenemos aquí entonces la segunda derivada con respecto a q cuadrado. Nótese entonces que la primera derivada era p menos costo marginal. La derivada de p con respecto a q sabemos que es 0 y nos quedaría menos costo marginal prima, que sería la derivada del costo marginal con respecto a q. Y esto tiene que ser menor que 0. Entonces esto ocurre si, solo si, el costo marginal prima es mayor que 0. Es decir, que nosotros tengamos estructuras de costos marginales crecientes. Segunda condición. Y ahí estarían las condiciones. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? No entendí el gráfico que hiciste, ¿lo puedes volver a explicar, por favor? Estos son, mira, la curva moradita son los costos de producción. La línea recta vendrían a ser los ingresos Q. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, los costos de producción tienen esa estructura porque tú puedes tener rendimientos de escala decreciente o creciente, ¿sí? ¿Sí se entiende? Martina, por si acaso tienes tu cámara prendida, por si acaso. No sé si lo querías hacer así. Ya, Ya, ya sí. ya, perdón. Sí. Ujú. Ya, pero ¿entiendes eso? Que acá tenemos rendimientos de escala crecientes, ¿ya? Lo que implica que la función de producción tiene este otro estilo, pues, tiene algo así. Rendimientos de escala crecientes, ¿sí? Lo que hace que los costos crezcan, pero cada vez menos. Y acá tenemos rendimientos de escala decreciente, que ocurre lo contrario. Entonces, como sabemos que los beneficios son ingresos totales menos costos totales, aquí tendrías el ingreso sería menor que el costo, por lo tanto tienes beneficios negativos. Acá el ingreso es mayor que el costo, por lo tanto aquí tendrías beneficios positivos. En toda esta zona hay beneficios positivos, en toda esta otra zona hay beneficios negativos. ¿Sí? Sí. Y lo que tú buscas hacer es que buscas maximizar esa diferencia de tal manera que se obtenga, digamos, la máxima diferencia entre el ingreso y el costo, pero que el ingreso sea mayor que el costo. Entonces eso ocurre aquí. ¿Ya? ¿O aún no entiendes eso? Sí, no, ahora lo entendí. Ya. Dime, Felipe. Me da básica mi pregunta, pero los No, costos no importa. marginales, ¿por qué van en aumento? Tiene que ver con la estructura que estamos analizando. En este caso, estamos acá. Por lo tanto, estamos percibiendo rendimientos decrecientes de escala. Ah, ya es por nuestro como nivel de producción nomás. Exacto, sí. Vale. Ya. Claro, porque pasa que los costos marginales, ustedes se acuerdan que vimos que los productos marginales, por ejemplo, pueden ser de este estilo, ¿cierto? Acá tenemos producto medio, sabemos que el óptimo técnico, bla, bla, bla. Ya, entonces acá tenemos esta parte donde tenemos rendimientos de escala crecientes, ¿cierto? Acá constantes y acá decrecientes. Ocurriría lo mismo con los costos marginales. Los costos marginales serían de este estilo. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en esta sección, de acá en adelante. ¿Ya? Nótese que acá los costos marginales tienden a tener esto. ¿Ya? Ok. Si llegara a pasar que tuviéramos costos marginales de este estilo, nosotros sabemos que es P igual a costo marginal, podemos tener dos niveles de producción distintos. Pero uno de ellos, y solo uno de ellos, va a maximizar el beneficio, mientras que otro de ellos va a minimizar el beneficio. ¿Ya? Para eso está la segunda condición, para poder ver, digamos, cuándo es el máximo realmente y cuándo es un mínimo. Ya, entonces ahora sí, vamos al ejercicio, porque nos desviamos un poquito. Entonces tenemos que hacer P igual a costa marginal. Lo otro, una última cosita. En el largo plazo, nosotros buscamos que los beneficios económicos sean cero. ¿Para qué? Para que las firmas, a medida que va aumentando el número de firmas, como les dije, el precio va disminuyendo hasta tal punto que los beneficios son cero y las firmas son indiferentes entre seguir produciendo en este mercado y en otro. Y eso ocurre entonces cuando el precio, hagamos una curva de costos de largo plazo, ya no tenemos costos medios fijos, solo tenemos costos medios, tenemos una estructura de costo marginal, acuérdense que el mínimo del costo medio
también pasa por el costo marginal. Aquí está. Entonces, cuando tenemos esto, cuando tenemos que el precio es igual al costo marginal, ahí tenemos nuestro nivel de producción. Y para este nivel de producción, sabemos que el precio es igual al costo medio. Nótese que si nosotros tomamos los beneficios totales, los dividimos por Q, ahí nos quedaría precio menos costo medio. Y ahora lo volvemos a multiplicar por Q, obtenemos esta relación. Parece que estoy pasando cátedra, pero igual es importante que lo entiendan. Los beneficios económicos vienen a ser los precios menos los costos medios. El precio en este caso viene a ser el ingreso medio, o la demanda, digamos, que atendería a esta firma, menos los costos medios multiplicado por Q. Entonces, si el precio es igual al costo medio, los beneficios son cero. ¿Ya? Si el precio es mayor, por ejemplo, P igual al costo marginal, acá tenemos este nivel de producción tiene un precio mayor que el costo medio, tenemos beneficio. Y los beneficios vendrían a ser todo este cuadrito. ¿Se entiende? Precio menos costo medio multiplicado por la cantidad. Beneficio. Y pasaría a lo contrario si los precios son menores que el mínimo costo medio. En este caso, precio igual a costo marginal, por ejemplo acá. Pero aquí, para este precio, el costo medio es mayor que el ingreso medio. Por lo tanto, tendríamos beneficios negativos. Entonces, en el largo plazo, y esto ya lo había mencionado hace 2 ayudantías, o hace una, no estoy seguro. En la ayudantía de costos, en el largo plazo, el precio tiene que ser igual al costo marginal con el precio igual al costo medio mínimo. ¿Por qué el costo medio mínimo? Porque el costo medio mínimo, que es la intersección entre la curva de costo medio y la curva de costo marginal, tenemos beneficios cero. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos precio igual a costo marginal y además precio igual a costo medio mínimo. Y además costo marginal igual a costo medio mínimo. Beneficios cero. Pero en el corto plazo, no necesariamente nosotros vamos a obtener, por ejemplo, beneficios positivos o cero. Podríamos incluso operar con beneficios negativos. ¿Ya? En este caso, acá tenemos la curva de costos medios totales. Si nosotros estamos acá, por ejemplo, ahí, ya, precio igual a costo marginal, operamos acá, ¿cierto? Podemos ver que el precio es menor que el costo medio total. Por lo tanto, obtendríamos beneficios económicos negativos. ¿Sí? Pero en el corto plazo, como no nos interesa generar beneficios, sino que nos interesa generar rentabilidad para poder seguir operando en el largo plazo, entonces nosotros deberíamos esperar que los precios por lo menos cubran los costos, o los ingresos cubran por lo menos los costos variables. Y a nivel, digamos, medio, los precios, los ingresos medios, cubran por lo menos el costo medio variable. ¿Ya? Esto ya lo había mencionado, creo que en el video, en la cápsula, que era que ya, nosotros invertimos $1.000.000. ¿Ya? Nuestro análisis en el corto plazo no tiene que ser considerando ese $1.000.000, que es un costo fijo, sino en, mira, ¿sabéis qué? ¿Cuánto me cuesta producir papas fritas? ¿Ya? Supongamos 300 pesos. Si yo las vendo a 1.000 pesos, voy a generar ganancias, entonces estamos bien. Pero si yo las vendo a 1.000 pesos y nosotros sabemos que nos cuesta producir papas fritas a un valor de 1.000 pesos, tenemos un beneficio ahí, o sea, no tenemos beneficio, no tenemos rentabilidad básicamente. ¿Sí? Y sin embargo, si supongamos nos cuesta 1.000 pesos producir una caja de papas fritas y nosotros la vendemos a 800, no tiene sentido alguno seguir operando, porque estamos puro perdiendo plata. ¿Se entendió ese análisis? No, el profe, ¿eso es cuando el beneficio es negativo? ¿O no, no caché? En el corto plazo, el beneficio económico podría ser negativo. También puede ser positivo. Ya, pero en el beneficio negativo, a corto plazo, la empresa sigue funcionando. O sea, si yo estoy vendiendo 800 pesos las papas fritas, como tú dijiste, quizás en el corto plazo no me conviene, una cosa así. Pero después, como que... No. Es que, mira, si en el corto plazo no te conviene, en el largo plazo no vas a seguir operando. Ya. Okay. Pero entonces sí que el beneficio... Únicamente analizando los costos variables. Mira, ahora voy a explicar un poquito mejor. En el corto plazo, lo que nosotros queremos hacer, y al tiro respondo a las preguntas,
es que el precio es igual al costo marginal porque seguimos maximizando los beneficios, pero el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo. ¿Sí? Entonces, pongámonos acá, tenemos costo medio variable, tenemos costo marginal, tenemos costo medio total. Ah, ya, el costo medio variable mínimo, ¿cierto? O sea, el costo medio mínimo. Eso es Sí. la intersección con el eje Y. Lo que sí puede pasar es que el precio sea menor al costo marginal y eso es un beneficio negativo, pero No. seguir funcionando, algo así. El precio siempre va a ser igual al costo marginal, siempre, porque tú estás ¿Y no maximizando puede ser la menor? producción. No, pues no puede ser menor, por lo que está acá. Si es menor, eso implica que no estás optimizando la producción. Pero el precio lo da algo de afuera. Sí, pues. Pero tú Y tienes a que corto plazo, si es que tu costo marginal, Es que por eso tú ajustas tu producción de tal manera que tu costo marginal iguale al precio que es una variable exógena. ya, pero ¿y si no lo estás ajustando Entonces no estás a, siendo a corto racional. plazo? No, pues no, Te o cae el sea, no modelo está entero. no está siendo productivo en ese mismo momento, pero eso implica que tú vas a tener que hacer ajustes para ser productivo y ahí vas a ajustar tu costo marginal a tu precio. Pero en cierto punto, tu costo marginal podría ser mayor que el precio y tú te das cuenta en ese momento y dices, oh, no estoy siendo productiva, entonces voy a Ujú. tener que reducir mi costo marginal al precio, No, claro. despidiendo trabajadores o consiguiendo algo así. Claro. Pero ese ajuste no lo estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros lo que estamos diciendo es que ya llegaste a optimizar tu producción, ¿sí? Ya. Pero sí, está en lo cierto. Eso pasa. Eso ocurre. A lo que iba yo es por qué tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable. Porque mira, si tú tienes el beneficio, aquí, bueno, tú tienes el precio igual al costo marginal, ya optimizaste. Para este nivel de producción, el precio es igual al costo medio mínimo, ¿ya? Y por lo tanto los beneficios son cero. ¿Ya? Y además sabemos que el precio es mayor o igual que el costo medio variable mínimo porque en sí ya es mayor, perdón, es igual que el costo medio total. Entonces ya de por sí puedes cubrir tanto tus costos variables como tus costos fijos. Los cubres exactamente igual. Claramente para arriba tienes un excedente porque ya cubriste tanto tus costos variables como fijos y además te quedó un excedente que eso ya vendría a ser como utilidad. ¿Ya? O beneficio económico, si quieren verlo así. Pero acá abajo, cuando tenemos beneficios económicos negativos, porque, miren, P igual a costo marginal, tenemos un costo medio mayor que el precio, ¿cierto? Ahí lo que estamos diciendo es que, mira, ya sí tenemos beneficios económicos negativos, pero por lo menos alcanzamos a cubrir nuestros costos variables, ¿ya? Y lo que nos queda, todo esto vendría a ser costos fijos. Parte de los costos fijos son cubiertos y quedaría este excedente, bueno, no un excedente, pero lo que faltaría, digamos, eso sería lo que me falta pagar de los costos fijos. Pero por lo menos decimos, mira, ¿sabes qué es rentable? Porque yo al menos puedo cubrir mis costos variables, ¿cierto? Y además pago un poquito de los fijos. Quedo debiendo para largo plazo. ¿Ya? Pero, si nosotros estamos acá, este vendría a ser el punto de cierre. Bueno, este de aquí, precio igual a costo medio mínimo, es el punto de cierre de largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros esperamos beneficios cero. Para abajo de ese nivel de producción tendríamos beneficios económicos negativos y no seguiríamos operando en el largo plazo. Pero en el corto plazo, Esa era mi pregunta, vos. O sea, ahí si que estás entre esas dos líneas rojas, igual podrías seguir operando, en el pero corto tendrías plazo, que hacer algún ajuste. Ah, ya, en el corto plazo. en el corto plazo. En el largo plazo tú deberías esperar que los beneficios sean cero. ¿Ya? Ya. Sí. Digamos, así se quedan las firmas más eficientes. Bueno, acá, en el corto plazo, si tú tuvieras este nivel P', por ejemplo, P igual a costo marginal, operas con este nivel de producción, beneficios claramente negativos, pero aquí estás cubriendo únicamente y de manera exacta los costos medios variables. Entonces tú dices, mira, sabéis que estoy con beneficio negativo, pero cubrí la totalidad de mis costos medios variables. Por lo tanto, estoy ok. O sea, por lo menos estoy indiferente entre seguir operando y no seguir operando. Y me queda todo esto por pagar, que vendrían a ser los costos fijos.
Entonces, este vendría a ser el punto de cierre de corto plazo. El precio es mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Para precios menores, tú dices, mira, sabéis que en verdad vendo a esta cantidad la vendo a este precio, tengo claramente unos costos muchísimo mayores que mi ingreso medio, por lo tanto tengo beneficios negativos y podemos ver que ni siquiera alcanzo a cubrir los costos variables. O sea, no me conviene seguir operando. Así. Ya, ¿alguna duda con esa parte bien teórica? ¿Qué Yo tal lo de tengo las una. 800 pesos? Dime, Felipe. ¿Se puede, por ejemplo, tener un nivel de producción tipo por ahí? Eh, ¿O solamente tiene que ser con la intersección entre el variable y el marginal? o sea, en este caso no deberías tener, se puede tener una producción ahí, pero no sería óptima, porque para este... Ah, no, sí, pues sí se puede. En este punto dices tú, Claro. ya, en ese punto, tú ves que P igual a costo marginal, tendrías como acá sería el nivel de producción, Claro, claro. ¿cierto? Entonces, esa es mi pregunta. Siempre es la intersección entre el precio y el costo marginal, Sí, el nivel de condición de producción. primer orden, para asumir que la Vale. empresa es Ah, toda maximizadora la de razón. beneficio. Sí, sí, vale, vale. Y lo que sí en este caso, como puedes ver, el precio es mayor que el costo medio variable y por lo tanto no te conviene. Si bien eres maximizador de beneficios, tus costos son muy altos, tus costos fijos, no, tus costos en general son muy altos y ni siquiera alcanzas a cubrir los costos medio variables. ¿Vale? Ya, entonces a lo que veníamos es que nosotros, como estamos en el corto plazo, tenemos que utilizar esto acá. Maximizamos beneficios y eso ocurre cuando el precio, ingreso marginal, es igual al costo marginal y el precio es mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Veamos la curva de costos medio variable. Podemos ver que la curva de costos medio variables es Q más 8, es una lineal, y por lo tanto podemos saber al tiro que el mínimo estaría cuando la cantidad es 0, o sea en 8. Entonces, ya sabemos que el precio va a ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo. El costo medio variable mínimo en este caso tendría que ser 8. ¿Se entendió? Déjalo por acá. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias, Martín. Ya, entonces ahora tenemos que hacer P igual a costo marginal para poder encontrar la oferta individual. Siento que me desvié demasiado de la disyuntiva, pero al menos se entendió teóricamente qué está pasando. Entonces el precio es igual al costo marginal. El costo marginal vendría a ser 2Q más 8. Ok, acuérdense, con el precio mayor o igual que 8. Y tenemos en este caso que la producción de una firma, la producción óptima, que depende del precio, tendría que ser igual a P menos 8 medios. ¿Ya? Nótese que para un nivel de producción igual a 8, la cantidad es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí en ese caso estarías obteniendo rentabilidad 0, o sea, tus ingresos se igualan a tus costos variables. Ahí, un precio mayor o igual que 8. Martina pregunta, Cristian, ¿eso del costo medio siempre se cumple en todos los casos de corto plazo? ¿A qué te refieres con eso de costo medio? ¿Como esa condición que está acá a la derecha? Sí, lo explicaste, lo entendí, pero ¿pasa para siempre? Sí, sí. Ah, ya. O sea, aquí lo que te está diciendo es que por lo menos tienes que cubrir tus costos variables, independiente si te vas a beneficios económicos positivos, negativos o cero. ¿Ya? No nos Ya. interesa, digamos, obtener un margen de beneficio en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ok. Entonces ahí tendremos la curva de oferta. Y acuérdense que hay N firmas en este mercado, por lo que decía el enunciado, con la misma estructura de costos. Entonces tenemos que sumar la estructura de esta firma más la estructura de la firma 2 más la 3, así hasta la N. Y como todos tienen la misma estructura de costos, todos van a presentar la misma función de oferta individual. Por lo tanto, la oferta, digamos, de mercado tendría que ser QOP igual a N veces Q sub I de P, y no es nada más que N veces P menos 8 medios con P mayor o igual que 8. ¿Okay?
si nosotros tuviéramos distintas estructuras de costo, probablemente esta condición P mayor o igual que 8 daría distinta. Incluso la misma oferta podría dar distinta. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es análisis en base al precio y vamos a tener una función de oferta que es convexa, para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos la función de oferta. ¿Alguna duda con respecto a ese inciso? Voy a borrar lo que está acá porque ya sabemos que P igual a costo marginal y el costo marginal tiene que ser creciente y además sabemos que en el corto plazo el precio mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Dime nomás. Nosotros llamamos Q de P, ¿o no? Sí. Y Claro. lo que pasé en enunciar a P de Q es lo mismo. Sí, pues lo mismo. O sea, acuérdate que la oferta la puedes escribir tanto como P de Q como Q de P. Vale. Claro, dice P función de Q. Pero bueno, como dice la ayudantía, calculémoslo así. Entonces, P de Q, la función de oferta de Q, esta es la cantidad, ¿cierto? Tendría que ser 2 por Q, a ver, 2n por Q, ¿cierto? Más 8, ¿cierto? Ahí estaría la función de oferta. ¿Sí? Claramente con el precio mayor o igual que 8. Esto sigue siendo la función de oferta. Ya. Ok. Ahí tenemos la cantidad agregada, etc. Ahora dice determine el equilibrio de mercado. Como ya tenemos la función de oferta y nos dan ya además la función de demanda agregada, lo único que tenemos que hacer es lo que ya sabemos. Equilibrio en competencia perfecta. Entonces, como tenemos en base a P, yo voy a igualar los P. 120 menos 3Q. O sea, aquí. 120 menos 3Q de equilibrio tendría que ser igual a eso que está ahí. 2n por Q más 8. ¿Sí? Esto nos quedaría 120 por n menos 3n por q asterisco, me falta un asterisco, es igual a 2q más 8. Espero que se entienda. Después tenemos que q asterisco tendría que ser igual a 120n menos 8 partido en 3n más 2. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, voy a seguir. El precio P asterisco, el precio de equilibrio, vendría a ser... Cristian, un detalle. Sorry por interrumpirte, pero Ujú. se te olvidó multiplicar el 8 por el n también. Gracias. Acá, ¿cierto? No, pues está bien. No, solo abajo. Ahí. Ajá, gracias. Acuérdense que yo no sé estas cositas. Ya, entonces quedaría menos 8n acá. Eso. Vale, gracias. Ya, y el precio entonces sería... ¿Qué estaba haciendo acá? Ya, sí. El precio sería... ¿Qué podemos usar? Podemos usar esta expresión, o esta expresión, o la expresión que está acá, 120 menos 3q. Voy a usar la expresión que está acá arriba. Nos quedaría 2q más 8n, claramente aquí, con un asterisco, partido en n. Esto es igual a... ya. 240 n menos 16n partido en 3n más 2. Ok. Más 24n cuadrado. Espera un poquito. Más 16n. Y todo eso dividido en n por 3n más 2. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿O entendieron más o menos la resolución?
Yo me perdí, Cristian, con la última expresión Ya, mira. a la que Dos- llegaste. Sí, esto aquí lo entendiste. Sí, eso sí. Ya, entonces Con la álgebra me perdí. Ya, Q asterisco es esto que está acá. Entonces nos quedaría 2 por Q asterisco, o sea, 240n menos 8n partido entre n más 2, más 8n. ¿Sí? Y todo eso dividido en n. Ya, en la parte de arriba del numerador tú tienes 240 menos 240n menos 16n partido entre n más 2, más 8n por 3n más 2 dividido entre n más 2. Y luego entonces puedo sumar esa parte de arriba, 240n menos 16n más 8n por 3n más 2, que es esto de acá, y todo eso dividido entre n más 2. Y eso es la parte de arriba. Luego lo divides por n. ¿Ya? Eso me quedaría entonces P asterisco igual a 240 más 24, ¿cierto? Más 24n partido en 3n más 2. Este haría el equilibrio. ¿Alguna duda? Yo me confundí un poquito porque arriba dan una P, ¿cierto? Una función P de algo. La función de demanda de mercado. Sí, está acá, está acá. En el enunciado. Exacto. Ujú. Y la que llamamos nosotros entonces, ¿qué era? La P nuestra, digamos. Viene a ser exactamente la misma P. Lo que pasa es que, mira, la P que tú ves en este gráfico que está acá, bueno, estos que están acá, viene a ser la demanda que se ve satisfacida por tu oferta individual. En cambio, esta que está acá, P igual a 120 menos 3Q, es la demanda agregada. El total de demandantes del mercado. Y esta acá viene a ser la demanda que tú vas a satisfacer como firma. Entonces, cada una de las firmas va a satisfacer un determinado número de demandas, con tal cantidad, cierta cantidad Q y eso. En este caso, como todos tienen la misma estructura de costos, todos van a entregar la misma cantidad Q. Por lo tanto, todas las mini demandas vendrían a ser satisfacidas de igual manera. ¿Sí? ¿O es satisfecha? No estoy seguro. Satisfecho. Gracias. Chuta, qué Ya, vergüenza. entonces es como que estudiamos nuestra estructura de costos como de nuestra firma y como sabemos que todas son iguales, la multiplicamos por n y la igualamos a la demanda de la industria que era la inicial, ¿cierto? Exacto. La oferta agregada es igual a la demanda agregada. Sí. Vale, bacán, gracias. Ya. Entonces estaríamos. Y nos dice cómo varía el equilibrio ante cambios del número de firmas existentes en el mercado. Ok, para eso voy a borrar un poquito todo esto que tenemos por acá, que ya tenemos como... Cristian, antes de que Sí, borre, llevo rato pensando y ¿cómo pasaste del Q puntito al P puntito? del Q puntito. ¿De este a este? No, del Q demanda, asumo que es, el de abajo. Ese, ya. De ese al P, A este que está acá. sí. Em, ya, ¿qué es lo que hice? Primero dividí por n, ¿cierto? Entonces nos quedaría Q partido en n es igual a P menos 8 medios. Lo multipliqué por 2, 2 por n más q, o sea, 2 partido en n por q es igual a p menos 8. Y luego le sumas 8 y ahí tendrías p en función de q. Ya, ok, es que me sobraba un N, entonces ya sé. Ya, gracias. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a borrar. Borramos eso, todo esto que ya en verdad no es tan necesario. Voy a dejar la función de oferta. Esto ya no es necesario, no es necesario. Ya sabemos que el precio igual a costo marginal. Sé que tengo tantas cosas aquí que no veo bien. Ya. Esto ya lo sabemos. ¿Me queda algo? Ya. Quedémonos con eso. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que ver cómo varía la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio ante variaciones del número de firmas. Para eso, entonces, calculamos las derivadas. Y va a dar una cosa bien feita, pero... O sea, no sé si está feita, pero... Vamos a ver qué pasa. Vamos a derivar la cantidad con respecto a n. Nos dice con respecto a n cómo varía el equilibrio. Así. Ya. Entonces me quedaría la derivada de lo de arriba, 120 menos 8 por lo de abajo,
120 menos, bueno, eso es, sí, eso es 112 por 3n más 2 menos la derivada de lo de abajo con respecto a n, 3 por lo de arriba. 3 veces 120n menos 8n. ¿Alguien por mientras puede hacer el cálculo de arriba? Si es tan amable. Dividido en 3n más 2. Cuadrado. Ya, entonces nos quedaría... Espérenme, 112 por 3n, 336. Ya nos quedaría 336n, está un poquito engorroso, más 224, 224, menos 360n, esperen, 600, sí. Ahí se te van a ir la N, por si acaso, Cristian. Sí, eso estoy cachando. Más 24. Claro, esto da entonces... Ya, sí. Igual vamos a dejarlo ahí. No sé por qué lo dejé así, lo hubiera dejado como 112. Pero ya, fijo, ahí está. Entonces, claro, se nos va 336 menos 360 más 24. Eso da 0. Nos queda entonces 224 partido en 3n más 2. Muchas gracias, Felipe. ¿Fue? ¿Daniel? No estoy seguro. Bueno, gracias a los dos. Igual le han preguntado harto. Y este es mayor que 0, claramente. ¿Sí? Entonces, ahí acuérdense de eso ahí que está diciendo que al aumentar el número de firmas, la cantidad ofertada aumenta. Tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes se dan cuenta, al aumentar, si cada una de las firmas produce lo mismo y aumenta el número de firmas, aumenta la cantidad ofertada. ¿Ya? Eso hace que digamos, la oferta agregada se expanda y, como ustedes ya saben, cuando tenemos una cierta oferta, tenemos cierta demanda y se expande la oferta, la cantidad de equilibrio aumenta. ¿Cierto? Nada más que eso. Ya. Luego tenemos la derivada con respecto a P. La derivada con respecto a P, vamos a ver si podemos hacerla. Esta ya no queda tan clara con los gráficos, porque acuérdense que igual es medio incierto, va a depender de las pendientes y de todo eso. Aquí vamos a ver qué pasa. Sería la derivada de lo de arriba, 24 por 3n más 2. Eso es lo mismo que 72n más 48. ¿Cierto? 72n más 48. No, pero ¿qué hice? Sí, está bien. Sí. 20 más 48, ya. Menos la derivada de lo de abajo, o sea, 3 por 240 más 24n. ¿Cierto? 240 por 3 es 720. Se nos quedaría menos 720. Menos 24 por 3, que debería ser 72 genes si no me equivoco. ¿Cierto? Y todo eso dividido en 3n más 2 al cuadrado. Claro. Sí, eso es. Entonces, si se dan cuenta, se nos van los 72 genes, nos queda una expresión 48 menos 120, que eso es... Soy pésimo sumando. Menos 672 partido en 3n más 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Esto es negativo, claramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con respecto al equilibrio? Nosotros tenemos una demanda, nosotros tenemos una oferta inicial, por ejemplo, con cierto número n, n1 por ejemplo, luego aumentamos
el número de oferentes a N2, ¿cierto? Y en ese caso podemos ver claramente que ante una expansión de la oferta, ¿okay?, el precio de equilibrio cae y la cantidad de equilibrio aumenta. O sea, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Algún comentario? Creo que estamos pasaditos de la hora. Pero es eso básicamente. Voy a ir entonces a la última pregunta. Nos dice, considera que el precio de mercado corresponde a P igual a 19,2. Obtenga la cantidad de equilibrio, el número de firmas existentes, la producción de cada una y su beneficio económico. Entonces esto lo vamos a hacer rapidito. Voy a borrar toda esta parte que está acá arriba. Tenemos la oferta individual, que depende del precio, y el precio es 19,2. Entonces nos quedaría... la oferta individual sería 19,2 menos 8 partido en 2. Y eso da... espérame. 19.2 menos 8 partido en 2 nos da 5,6. Ya. Nos da 5,6 unidades de algo. Vamos a asumir que es continuo. Podría ser 5,6 gramos de qué sé yo. Ya. Entonces eso es lo que hace cada una de las firmas. Luego, nosotros sabemos que la demanda, que era P en función de Q, ¿cierto?, es igual a 120 menos 3Q, la demanda agregada. Como sabemos que el precio es 19,2, podemos encontrar al tiro la demanda, la cantidad demandada en el equilibrio, que es 120 menos 3Q asterisco. Ya, entonces ahí nos quedaría 120 menos 19,2 y partido en 3. Les digo al tiro cuánto es eso. 120 menos 19.2 partido en 3 nos da 33,6. O sea que la cantidad de equilibrio, ¿sí?, tiene que ser 33,6. Y como tenemos la función de oferta, que es n por, bueno, n veces por 5,6, entonces dividimos 33,6 con respecto a 5,6. 33.6 dividido en 5.6 nos da que existen en el equilibrio 6 firmas. Cada una de esas firmas va a producir 5,6 unidades. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que obtuvimos la cantidad de equilibrio, el número de firmas existentes, la producción de cada una y los beneficios económicos de cada firma. Eso es lo que nos faltaría. Pero hasta el momento, ¿alguna duda? Todo bien, ya. Entonces vamos rapidito para no quitarles más tiempo. Voy a borrar todo esto, ya lo obtuvimos. Ya. Entonces, ahora tenemos que calcular los beneficios económicos. Podemos hacerlo de muchas formas. Podemos tomar el ingreso total, ¿cierto?, y eso restarle los costos totales. En este caso yo lo voy a hacer con los costos medios. Acuérdense, bueno, tenemos el precio de equilibrio, que sabemos que es 19,2. Yo voy a decir que el beneficio económico de cada una de las firmas es igual al precio menos el costo medio de cada una de las firmas con respecto al nivel de producción, en este caso de equilibrio, el óptimo, y eso multiplicado por la producción óptima de cada una de las firmas. ¿Ya? Como tienen toda la misma estructura de costo, entonces todos van a tener los mismos beneficios óptimos. ¿Ya? Entonces aquí sería 19,2 menos los costos medios, que no los tengo por aquí, espérenme. Los costos medios eran Q más 8 más 300 partido en Q. ¿Ya? O sea, menos Q asterisco más 8 más 300 partido en Q. ¿Ya? Todo eso multiplicado por Q. ¿Hasta ahí alguna duda? Q más 8 más 300 partido en Q viene a ser los costos medios. Entonces calculemos los costos medios totales. Esto sería 19,2 ingreso medio menos, acuérdense que ya sería
la cantidad es 5,6, o sea, nos quedaría 5.6 más 8 más 300 partido en 5.6. Eso me da 67,17 aprox. Y eso lo multiplicamos por la cantidad que sabemos que es 5.6. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Voy a tomar esto, los decimales enteros. Ustedes no lo ven, pero yo lo estoy calculando. Ya, entonces 19.2 menos los costos variables y multiplicado por 5.6, eso me queda menos 268,64. Entonces, voy a anotarlo al tiro. Y con esto terminamos la llantía. Menos 268,64. Estamos diciendo que con 6 firmas en el mercado, cada una de ellas produciendo a 5,6 unidades de algo, de bien, ¿cierto? Nosotros vamos a percibir, cada una de las firmas va a percibir menos 268,64 unidades monetarias. Eso implica que el precio va a estar como por acá, ¿sí? Porque los costos medios están en 67, costo medio total, acá, 60, bueno, no sé cuánto es, perdón. Ya, presumamos que ahí está 67. Ah, no, para este precio, que sabemos que es de 19,2, tenemos P igual a costo marginal, tenemos como por acá, para este nivel de producción que sería 5,6, lo que hace una firma, y los costos medios totales vendrían a ser, en este caso, 67,17. ¿Ya? Como el costo medio total, 67,17, es mayor que el precio o el ingreso medio total, 19,2, entonces ahí tendríamos beneficios económicos negativos. ¿Alguna duda? ¿No? Hoy están chatos. ¿Mucha información quizá? A mí me quedó una duda con lo que estuvimos hablando antes de la cátedra, como en este caso el costo medio es mayor que el precio, ¿esto significaba que a largo plazo no les conviene? Claro, a largo plazo no les conviene porque si aumenta el número de firmas, por ejemplo, disminuiría aún más el precio. Entonces nunca alcanzarían a llegar a los beneficios económicos iguales a cero. Salvo que la estructura de costos de largo plazo sí les permita obtener esos beneficios. Pero habría que analizarlo. ¿Sí? Pero acá no está la curva de costos medios de largo plazo. Ah, ya. Ya, entonces déjame decirlo de nuevo para que se entienda. En el corto plazo podemos ver beneficios económicos negativos, ¿cierto? Pero a nosotros no nos interesa ver los beneficios económicos en el corto plazo porque estamos haciendo una inversión que se ve visibilizada a través de los costos fijos. ¿Ya? Nosotros nos interesa que por lo menos nuestro ingreso total cubra los costos variables, por lo menos. ¿Ya? Y en base a eso vamos a tener beneficios de cualquier estilo, puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. ¿Ya? En el largo plazo nosotros vamos a tener otra estructura de costos, porque claramente ya no vamos a tener costos fijos. Ya todos los costos van a ser variables porque se están optimizando todos los factores productivos. ¿Ya? Entonces, que te den beneficios negativos en el corto plazo no implica necesariamente que no vas a operar en el largo plazo. ¿Sí? Ya, y en este caso sí, sí estoy operando a corto plazo también porque mi rentabilidad es más, o sea, estoy rentando más que los costos variables, o sea, que mis costos fijos. Exactamente. Solo Que por eso tenga estamos beneficio operando mío. en el corto plazo. Ya, ok, Pero ok. para ver en el largo plazo tenemos que evaluar la estructura de largo plazo y ver si es que realmente vamos a tener beneficios cero o positivos. Y si hubiese beneficios positivos, igual estaría bien. Sí, pues súper, mejor, mejor aún. Ah, ya, ok. Ya, es. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Dale, Daniel. Cristian, hubo un momento en el que te dije algo de la piscina del costo medio y no me acuerdo cómo le llamaste tú, pero Envolvente. suponiendo que está, eso, suponiendo que está ese envolvente, no lo hemos visto en clase, pero si el precio estuviera bajo del costo medio mínimo, ahí ya podemos asegurar el tiro que tiene que salir sí o sí, ¿o no? Del mercado. Si el precio está debajo del costo medio mínimo en el corto plazo,
No, en el largo plazo. Claro, ahí ya no estarías operando porque... ¿Por qué no? Pues porque el cierre de mercado ocurre cuando los beneficios económicos están en cero. Sí, Vale, gracias. sí, sí. Entonces son dos estudios diferentes. Por ejemplo, si me preguntasen, ¿le conviene a esta compañía seguir operando a largo plazo? Tendríamos que hacer estudios a largo plazo con las curvas de costo a largo plazo y todo, ¿cierto? Lo puedes evaluar en el corto plazo diciendo, mira, ¿sabes qué? Por lo menos te conviene seguir operando hasta llegar al largo plazo. Pero no sabemos si en el largo plazo te va a convenir. ¿Se A no entiende, ser no? que estudiamos a largo plazo. Claro, es que mira, lo que pasa es que te dicen, ¿te conviene seguir operando para el largo plazo? Sí, en Ah, este ya, ya, caso vale. sí, te conviene seguir operando porque al menos cubres tus costos variables. Si no cubres tus costos variables, no te conviene seguir operando, te conviene salir del mercado. ¿Ok? Pero en el largo plazo tenemos que evaluar con otra estructura, con la otra estructura de costos de largo plazo, si efectivamente se llega a beneficios económicos iguales a cero o positivos. Porque si no es Bacán. así, entonces no te convendría. Te saldrías en el Claro. largo plazo. Vale, vale, bacán. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Dale, dale. Cristian, tuvo un momento, bueno, unas cuantas veces que nombraste el término rentabilidad. ¿Eso hace referencia solo a los costos variables o incluye ambos? No, pues incluye solo los costos variables porque nosotros no estamos haciendo el análisis de los costos fijos. Acuérdate que los costos fijos igual son altos. Entonces, nosotros estamos haciendo solo costos, o sea, solo estamos haciendo el análisis con respecto a los costos variables. Ya, estamos diciendo, por lo menos necesito cubrir los costos variables. Por lo menos. ¿Sí? Gracias. Ok. No estoy seguro si lo llaman rentabilidad. Habría que revisar bien la materia o los cursos, perdón, las clases. Pero al menos yo lo llamo así. O sea, tiene que ver con eso, como que por lo menos tienes un margen de ganancia, ¿ok? Asociado a lo que tú produces. ¿Se entiende? O sea, ganas Sí. por lo menos lo mismo que lo que te cuesta producir. Gracias. ¿Ok? Y tengo otra duda, pero quizá un poco más larga, no sé si la puedo hacer, que es como un análisis de No, un dale. caso. Que si es que Eh, tuviéramos... ujú. ¿Mm? Dale. Ya, que si tuviéramos los costos medios como una constantes, y me acuerdo que vimos que el costo marginal también era constante, Ya. y el profe dijo como que ahí las firmas se podían ubicar donde sea, quizás produciendo 10, 20, como sea. Sí, porque la producción Entonces, tendería a infinito. sí, entonces en ese caso, todo este análisis que hicimos, por ejemplo, del número de firmas, aquí no lo podríamos hacer, ¿cierto? El número de firmas tendería a infinito. Porque Mm, la cantidad tendería a infinito. ¿Por qué? Porque la estructura de oferta sería totalmente elástica al precio. Aquí no lo dijimos, pero la curva de costos marginales representa la curva de oferta, por si acaso. La curva de oferta de una firma. Entonces, en ese caso, como tienes costos marginales que son constantes, podríamos decir, tienes una oferta que es una oferta individual que es altamente o totalmente elástica al precio. ¿Vale? entonces, como que la cantidad ofrecida total tendería a cero, al igual que el número de firmas y al igual que la cantidad ofrecida por firma. No, por el contrario, puede tender a infinito. Ah, perdón, todas las veces que dije cero era infinito. Sí, Me confundí de palabra. sí, sí. Vale, gracias. Ya chicos, chicas, chiques, yo creo que en verdad nos pasamos mucho, nos pasamos 20 minutos, creo, ¿no? Sí, filo, nos pasamos harto tiempo. Sí, pues, 20 minutos. Así que cualquier otra duda que tengan, háganla saber por el foro. Y lo más probable es que tengamos alguna ayudantía como extra la próxima semana, quizás el miércoles, ahí le puedo decir al Mati que nos apañe. Eh, 10 minutos, gracias Lucía. Entonces, eso, ¿ya? No sé si... Bueno, eso en verdad. Aquí les mostramos lo más que pudimos. Probablemente les llegue algún ejercicio con dos estructuras de costo para que vean cómo se hace. Y la idea es que para el próximo miércoles ya estén como bien preparados, ¿ya? Que lleguen con hartas dudas y así nos pueden bombardear y nosotros les respondemos con lo que saben, ¿ya? Vale. No les quito más tiempo. Espero que estén bien, espero que
le pongan harto aguante al fin de semestre y eso, cualquier dudita la hacen llegar por el foro, ¿vale? Cuídense, que estén muy bien. Chao, gracias, crack. Ah, que estés bien. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.